Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. El Señor Todopoderoso me reveló al oído: no se te perdonará este pecado hasta el día de tu muerte. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Damos gracias a Dios que nos permite meditar esta mañana en el capítulo 22 del libro de Isaías. Este capítulo tiene por título Profecía sobre el Valle de la Visión, según la versión Reina Valera, y según la nueva versión internacional, Profecía contra Jerusalén. Profecía sobre el Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? ¿Qué tienes? El Valle de la Visión, como los mismos versículos 8 al 10 lo muestran, está hablando acerca de Jerusalén. Y incluso en el versículo 4 encontramos indicios de que está hablando de Jerusalén. ¿Qué tienes?, pregunta el Señor, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Los tiempos no eran fáciles, los tiempos eran complicados. Pero una vez más nos encontramos con una especie de contrariedad. En lugar de que los problemas al pueblo lo acerquen a Dios, ellos optaron por darle la espalda a Dios y empezaron a ofrendar a los dioses, a las estrellas, como dice el libro de Reyes, al ejército de los cielos, y a los tantos dioses que habían adoptado como dioses suyos. Y muchas de estas rendiciones de culto lo hacían en los tejados, en los techos. Y la pregunta es, ¿qué tienes? ¿Por qué actúas así? Y la pregunta sería para nosotros, ¿por qué la gente opta por darle la espalda a Dios y confiar en los ídolos? Lamentablemente, cuesta ejercer fe. Lamentablemente, a las mayorías les resulta más fácil creer en lo que ven. Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Alborotos, ruido de gritos. Mientras que los campos, las afueras de Judá, estaban siendo devastados por los ejércitos asirios y morían multitudes, los habitantes de Jerusalén no arriesgaban nada. No les importaba lo que sucediera con sus hermanos. Bueno, si ellos pierden sus tierras, si ellos mueren, es problema de ellos, mientras que nosotros estamos seguros dentro de la ciudad. Estaban ocupados en una extraña y desenfrenada búsqueda de placeres. Era pecado que procedieran así cuando tantos de sus hermanos estaban perdiendo la vida y sus propiedades. Y sobre todo, porque Dios había proclamado luto, como lo vamos a ver en el versículo 12. La indiferencia. ¿Qué me importa a mí lo que le suceda al otro? Con tal de que yo esté bien, con tal de que yo esté seguro. La indiferencia. Este pecado es reprendido en este pasaje. ¿Por qué actúas así? ¿Qué tienes tú? Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Todos.
Posiblemente, ¿no? Aquí Isaías se refiere a un momento de tregua en el sitio de Jerusalén, ocasionado por la llegada del faraón y su ejército etíope. Recordemos que Egipto y Etiopía formaban un reino en ese entonces. Y por un momento el ejército babilonio se retiró, dando la impresión de que habían huido y ya no volverían más. Y esto envalentonó aún más a este pueblo duro de corazón. Creyeron de que ya el peligro había desaparecido. Pero cuando volvió el ejército caldeo, volvió con mayor furia e ira. Y el triste final lo conocemos. Conocemos cómo es que, por ejemplo, el rey perdió los ojos, murieron sus hijos, los príncipes fueron llevados a cautiverio. Hay que creerle a la palabra de Dios. Si Dios dice que hay que estar de luto, pues hay que creerlo. Si Dios dice que hay que trabajar en la obra de anunciar el mensaje, hay que creerlo. Aunque aparentemente la realidad diga todo lo contrario. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Isaías se siente muy afectado por la triste situación de Jerusalén y pide que lo dejen solo con su tristeza. El profeta Jeremías también lloró amargamente cuando vio a Jerusalén destruir en llamas. Dolor. Y miren, lo que Isaías estaba describiendo era una visión de futuro, pero la visión era tan real que él se sentía afectado. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Día es de alboroto. Isaías describe un día de angustia y confusión cuando el enemigo rodea la ciudad, rompe los muros con maquinarias de guerra y el pueblo clama a los montes en su angustia. Buscan ayuda, socorro en todos, pero menos en Dios. Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Entre las fuerzas asirias que invadieron el territorio de Judá había arqueros especializados provenientes de Elam. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, rodeados por el enemigo. Pero miren, el triste final al que llegó el pueblo que había sido llamado para ser luz de las naciones. El triste final al que llegarán muchas personas condenados a la muerte eterna por haber dado la espalda a Dios, por haber confiado en sus fuerzas, por haber confiado en sus riquezas, por haber confiado en sus habilidades, por haber confiado en sí mismo. Y esto es lo que sucedió con Israel. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Lo que nosotros sabemos históricamente es que Ezequías había hecho un canal subterráneo para llevar agua dentro de la ciudad. Y este canal tenía un propósito: que el pueblo, cuando estuviera sitiado, tuviera agua y los que sitiaban no tuvieran agua. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros
para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. No confiaron en el Señor. Muchos de los habitantes de Jerusalén ya no buscaban la protección de Dios, sino que dependían de sus propios recursos e invenciones. Olvidaron que Jehová era el verdadero fundador y artífice de la ciudad, y que sólo Él podría proporcionar la ayuda necesaria en tiempos de angustia. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Un llamado al luto. El peligro que se cernía sobre la ciudad debería haber llevado al pueblo al arrepentimiento y a la oración, tal como ocurrió con Ezequías. Ante el peligro, el rey Ezequías buscó a Dios, pero el pueblo no lo hizo. En vista de que vendría el día de Jehová, también el profeta Joel exhortó al pueblo para que se volviera a Dios con ayuno y llanto, a fin de que el Señor fuera misericordioso con ellos. Pero el pueblo no quiso. Decidió confiar en sus ídolos, en sus dioses. Por lo cual hay una triste sentencia. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Un pecado sin perdón. Cuando el pecado se vuelve imperdonable. Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado se vuelve imperdonable cuando la persona simple y llanamente no siente necesidad de buscar el perdón. El pueblo rehusó volverse a Jehová y su iniquidad no podía ser perdonada. No se trataba de un decreto arbitrario de parte de Dios. El Señor no podía salvarlos mientras persistieran en su impiedad. Si nosotros revisamos la historia de el rey Manasés, veremos que aún los pecados más terribles tienen perdón. Pero cuando una persona busca el perdón. Pero este pueblo estaba desenfrenado en placeres. Estaba entregado a orgías, a placeres, y confiaban en sus dioses, confiaban en sus muros, confiaban en su estanque, pero no confiaban en Dios. Y aquí tenemos una gran perla para aprender. La indiferencia hacia sus hermanos que sufrían, los que estaban fuera de los muros. Y el confiar en cualquier cosa menos en Dios es un grave error. Un grave error que condena a la persona a la muerte eterna. De los versículos 15 en adelante se habla acerca de un mensaje. Sebna será sustituido por Eliakim. Sebna. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: Sebna, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Sebna era el mayordomo, el tesorero. Esta era una posición de lo más importante en el reino. Y por la forma como viene el mensaje, da la impresión que este tesorero, este mayordomo, tenía mucha autoridad, que incluso podría actuar en lugar del rey en ciertas circunstancias. Y aquí viene una reflexión. Nosotros hemos sido constituidos mayordomos
del reino de Dios, de la creación de Dios, de esta tierra, de todo lo que Dios nos da. Pero este Sebna, en lugar de servir a Dios, empezó a servirse a sí mismo. En lugar de servir al pueblo, en lugar de servir a Jerusalén, empezó a servirse a sí mismo. Dice en el versículo 16, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes que labraste aquí sepulcro para ti? Como los reyes de Judá, que labraron sepulcros para ser enterrados, Sebna también mandó labrar un sepulcro para él, creyéndose seguro de que él descansaría y sus restos serían guardados en ese sepulcro, y posiblemente con todo el honor, la gloria de los reyes. Ese era la visión, el sueño de Sebna. Estaba ebrio de soberbia, ebrio de orgullo. Ignoraba lo que venía para él. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Nosotros hablamos siempre del Dios de las segundas oportunidades, pero también Dios nos da una primera oportunidad, y Sebna había recibido una oportunidad. Y aquí el mensaje ya es un mensaje firme, tajante. No sabemos cuántas veces se le había advertido a Sebna, pero con seguridad que Dios lo hizo, porque Dios siempre llama reiteradas veces a las personas para que se arrepientan. Él creía que sería enterrado con honores, pero el mensaje es: tus restos no van a ser enterrados acá, vas a ser llevado en cautiverio. ¿Cómo utilizamos nosotros las responsabilidades, la autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos, los dones? ¿Cómo lo utilizamos? Sebna lo utilizó para gloria suya, no para la gloria de Dios. Te echará a rodar con ímpetu como a bola de tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Quitado de su puesto. El Señor quitaría a Sebna de su honroso cargo cuando vinieron los mensajeros de Sennacherib a Jerusalén. Ya había otro en su lugar, Eliaquim. ¿Y por qué esto? A veces a nosotros los cargos nos marean y empezamos a creer que tenemos ese cargo porque nos lo merecemos, porque somos capaces, y olvidamos que en el reino de Dios el mayor debe ser el primero en servir. Nunca perdamos de vista eso. Jesús dejó en claro. Él mismo dice: yo he venido a buscar y a salvar. Yo he venido a servir y no a ser servido. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, reemplazado, quitado de su cargo. ¿Qué oportunidades, qué privilegios te ha dado Dios? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿A quién estás sirviendo? ¿En beneficio de quién estás desarrollando esas responsabilidades que tienes? Cuidado con ser destituido y reemplazado, porque por más importante que sientas que eres, no eres indispensable. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Todo lo que era de
Sebna pasaría a manos de Eliaquim. Él soñaba con una muerte honrosa. Moriría en el extranjero. ¿Cómo terminarían sus restos? Confía en Jehová, no confíes en todo lo que tienes. Recuerda que todo lo que tienes lo has recibido. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esta misma autoridad ha recibido la iglesia. ¿Y cómo usas esa autoridad? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Asiento de honra. Lo hincaré como clavo. En la versión Jerusalén dice clavija, ya fuera para asegurar una tienda al suelo, como estaca según la versión Nácar Colunga, o un gancho donde colgar diversos enseres domésticos. Un lugar seguro, un lugar que da seguridad. Eso sería Eliaquim para el pueblo. Eliaquim sería una honra para la casa de su padre. Humilde hasta ese momento, es el Señor quien eleva a los pobres y humildes a puestos de confianza y honor. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Toda clase de honra. Cuando una persona desarrolla y lleva a cabo las responsabilidades que se le han encomendado de la forma como Dios espera, cuando se vuelve un servidor, es una bendición. Pero cuando quiere servirse del puesto, de la responsabilidad, cuando quieren simplemente llenarse de soberbia, de orgullo, yo soy importante, en poco tiempo es deshecho. Y el versículo 25 llama la atención. Habla de clavo, como en el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová. Es lo que nos dice el versículo 25. En aquel día, afirme el Señor Todopoderoso, cederá la estaca clavada en lugar firme, será arrancada de raíz y se vendrá abajo con la carga que colgaba de ella. El Señor mismo lo ha dicho. Nueva versión internacional. Entonces algunos tienen problemas para entender cómo es que en los dos versículos anteriores se habla de honra, de un servicio responsable de parte de Eliaquim, y aquí se hable del clavo como siendo desechado. Y aquí encontramos otra perla. Cuando estudiemos la Biblia hay que estudiarlo, comparando pasaje con pasaje. Y lo que muchos sostienen es que esta parte del mensaje se refiere no a Eliaquim. Este clavo que sería quitado se refiere a Jerusalén, aquel lugar que les daba seguridad a sus moradores, de tal modo que a pesar de ver a los invasores alrededor destruyendo y matando a sus hermanos, ellos seguían celebrando, ellos seguían en fiestas, ofreciendo ofrendas a sus dioses, a sus ídolos. En aquel día su confianza sería quitada. Y esa profecía se cumplió. Se cumplió. El triste final de Jerusalén terminó incendiado, incluido el palacio. ¿Qué perlas encontramos en este capítulo? Aprendamos a no ser indiferentes con el sufrimiento de las personas. Aprendamos a confiar en Dios
aun cuando las circunstancias aparentemente nos digan todo lo contrario. Y cuidado, si has recibido una responsabilidad, recuerda que has sido llamado a servir, no a servir. Que Dios te bendiga. Amén.